iba a imaginarse hace apenas unos meses que íbamos a estar viviendo una pandemia tan larga, tan prolongada, tan amenazante? Tan amenazante para la vida de nosotros y para la vida de la gente que más queremos y amamos. ¿Quién se iba a imaginar que nuestra forma de comunicarnos, nuestra manera de relacionarnos con los demás, nuestra manera de trabajar iba a cambiar de manera tan disruptiva? Que nuestros hijos iban a estar aprendiendo en línea, que íbamos a estar compartiendo la educación y el trabajo en un mismo lugar. Y sí, esta pandemia ha venido a enseñarnos también que la vida de los demás depende de nosotros. Nos ha venido a enseñar que la vida es muy vulnerable, pero también ha sido una fuente generadora de muchas emociones y muchos sentimientos que todos los días nos generan diferentes estados de ánimo. Y así tenemos que seguir produciendo la vida. Y justo de esto vamos a platicar el día de hoy. Vamos a platicar de el manejo emocional en tiempos de crisis. ¿Cómo venimos manejando nuestras emociones? ¿Las utilizamos a nuestro favor o en nuestra contra? ¿Nos construyen o nos destruyen? En fin, espero que en esta plática puedas encontrar elementos que puedan ayudarte para confrontar esta crisis pandémica de manera más fuerte, mucho más resiliente. Mi nombre es Laura Martínez, tengo 26 años trabajando en el desarrollo humano y organizacional y en nombre del Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México, te damos la más cordial bienvenida a tu espacio virtual de aprendizaje. Bienvenidos todos. Y bueno, para iniciar esta charla me gustaría compartirles que tenemos 3 grandes líneas de aprendizaje que estaremos abordando. La primera de ellas es comprender de qué forma la pandemia ha afectado nuestras emociones, sentimientos y estados de ánimo. La segunda, entender cómo funciona nuestro centro emocional. Y por último, y la más importante, cómo gestionar con efectividad las emociones frente a la crisis de salud, frente a esta pandemia que todos estamos viviendo. Para ello, les traigo un mensaje de Daniel Goleman, que es un digno representante de las emociones cuando hablamos de ella, porque en los años 90 él hizo una aportación al mundo, una teoría, la inteligencia emocional, sustentada en un circuito de científicos como Peter Salovey, John Mayer, Howard Gardner. Y bueno, esta teoría de la inteligencia emocional ha revolucionado el mundo. Nos ha venido a enseñar que tenemos que ser más inteligentes emocionalmente para llevar una vida mucho más efectiva, mucho más saludable emocionalmente hablando. Y bueno, lo que nos dice es que las emociones negativas intensas absorben prácticamente toda nuestra atención, obstaculizando cualquier intento de atender otro asunto en la vida. Y es que es cierto, las emociones negativas, aunque realmente en la dimensión emocional no hay emociones negativas ni positivas, simplemente hay emociones, pero sí hay algunas emociones que nos incomodan, que nos impactan de forma negativa, sobre todo cuando no las reconocemos, sobre todo cuando no las podemos autorregular adecuadamente y sobre todo a nuestro favor. Pero primero me gustaría que entendiéramos qué es una crisis emocional. Y una crisis emocional es un conjunto de reacciones físicas, pensamientos y emociones que se presentan ante una situación que nos pone en peligro,
y que amenazan nuestra integridad. Y a todo esto que estamos sintiendo, ¿qué emoción estamos percibiendo? ¿Qué emoción desde los últimos meses, desde que inició la pandemia, cuál es la emoción que más hemos estado viviendo? ¿Desde dónde yo estoy viviendo todos los días? ¿Desde la emoción del miedo, del enojo, la tristeza o las tres? Porque podemos estar viviendo desde estas tres emociones que no las sentimos pues como emociones positivas, como emociones que nos ayuden. Y de estas tres emociones se detonan otras emociones, porque efectivamente somos seres sintientes que pensamos. Primero sentimos y luego pensamos, y por eso es tan importante ver y revisar qué estamos sintiendo en esta pandemia, porque nos está generando una serie de pensamientos y a veces esos pensamientos no todos son positivos. Dicen las neurociencias que hay alrededor de 60,000 pensamientos al día. ¿Cuántos de estos pensamientos son positivos? ¿Cuántos de estos pensamientos están construidos desde el miedo o están elaborados desde el enojo, desde toda esta carga emocional que nos ha estado generando la pandemia? Y bueno, si la emoción más recurrente en ti es el miedo, ¿cómo lo estás enfrentando? Porque el miedo es una emoción natural, es una emoción que se genera de manera intuitiva y es totalmente involuntaria y sirve para protegernos, sirve para avisarnos de que hay riesgo y de que tenemos que sobrevivir. Y esa es la intención natural de la emoción. Pero cuando no la trabajamos de manera efectiva, la emoción va avanzando a otros niveles. Y entonces del miedo podemos pasar al pánico. Como lo vimos cuando al inicio de esta pandemia la gente entró en pánico haciendo compras de manera desesperada, o conozco una persona que hasta la fecha todavía no sale de su casa por el terror, el pánico que lo tiene atrapado en su casa, no quiere salir, bueno, no quiere ni contestar el teléfono, imagínense ustedes. Entonces, ¿cómo estamos nosotros eh, viviendo con la emoción? ¿En qué la estamos convirtiendo o en qué nos estamos convirtiendo? Y es que hay tres posturas ante las emociones. Las tres que vemos aquí. La primera, que es el aceptador. Hay gente ante una emoción que es aceptador de su emoción porque es así como lo está sintiendo y te puede decir: es que yo siento pánico, siento terror, siento angustia o siento miedo, y nada más se queda en esa emoción, se queda a nivel sentimiento, pero no le permite avanzar más. O la segunda, que es el sumergido. El sumergido de las emociones sabe que siente algo, pero no identifica qué es. Entonces tiene una ceguera emocional, no ubica qué siente, pero está siendo víctima de sus emociones porque es muy reactivo ante ellas, pero no ubica qué emoción es lo que está sintiendo. El consciente emocional es aquella postura que tenemos frente a nuestras emociones y que te ayuda a revisarlas, hace como una especie de escaneo emocional y entonces revisa, ¿no? Y va separando las emociones de los pensamientos y dice: esto es el miedo, esto es el enojo, esto me detona tristeza, esta situación me está generando ansiedad. Es una postura desde el razonamiento, es una postura
que ve las emociones, las cuestiona, las revisa, se identifica qué es lo que siente y se da cuenta que tiene. El hacerse consciente de las emociones es justo eso, darse cuenta de lo que sientes y que esto que sientes te está construyendo determinados pensamientos. Y al tener determinados pensamientos, pues entonces te genera palabras, lo verbalizas y con eso tú tomas decisiones. Por ello es tan importante entender nuestra dimensión emocional, partiendo desde las emociones básicas y qué estamos sintiendo desde una emoción básica, porque de ahí se pueden detonar otras emociones. Y si ustedes me lo permiten, voy a manejar esta metáfora. Imagínense que somos un árbol colorido que tiene ramas principales y que esas ramas son las emociones básicas, pero de esas ramas se generan otras pequeñas ramas, ¿no? Y que a su vez tienen sus hojas. Entonces, cada emoción tiene como una dimensión pequeña emocional. Y es ahí en donde si nosotros no conocemos y no ubicamos perfectamente qué es lo que estamos sintiendo, cuál es la emoción básica que estamos sintiendo, nos podemos perder en esa dimensión emocional hasta desconocer por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo o por qué estamos pensando de determinada forma o por qué tenemos reacciones o conductas tan reactivas, vamos, ¿no? En determinadas situaciones. Eso es lo importante de entender nuestra dimensión emocional. De no hacerlo, pues entonces imagínense, quedaríamos como este árbol, ¿no? Así, reconociendo una emoción como lo que vimos en las posturas emocionales, nada más aceptando una emoción sin saber lo que esa emoción me puede generar, en qué otras emociones se pueden ir generando. O simplemente, pues estar así, ¿no? No sentir nada o no reconocer nada y entonces me vuelvo sumergido de las emociones, no sé qué tengo y imagínense ustedes entonces cuánta gente de la tristeza puede pasar a la depresión, porque en primera instancia no identifiqué qué era lo que sentía, no sé cómo expresarlo, no sé cómo describir lo que estoy sintiendo y entonces profundizo en esa emoción, caigo en esa emoción de la tristeza hasta llegar a una fuerte depresión. ¿Y cuánta gente no puede haber en esta pandemia ya en esos estados depresivos? Y bueno, pues vamos a entender qué es una emoción. Una emoción es una respuesta involuntaria, temporal y adaptativa que experimentamos cuando surgen ciertos estímulos derivados de nuestros pensamientos y del entorno. Sobre todo, hay que entender que las emociones son totalmente involuntarias. Es una reacción natural que vienen a generar una función para defendernos, para protegernos. Esa es la función principal de todas las emociones. Tienen esa intención de ayudarnos, de protegernos, de cuidarnos. Tienen una intención hasta el enojo. El enojo tiene la intención de ayudarnos a marcar límites, a defendernos. Igual la emoción del miedo, la emoción de la tristeza, ¿no? Que trae una fuerte carga introspectiva para preguntarnos, para cuestionarnos, para pensar en nosotros y hacia adentro. En fin, son temporales. Dicen las neurociencias que las emociones cuando nos impactan llegan a nuestro cuerpo, perduran durante aproximadamente 25 minutos
Y bueno, lo que nos ayuda es que nos adaptemos a la situación que estemos viviendo. Ya todo lo que sigue después de una emoción, eso ya es una decisión. ¿Cómo quieres tú sentirte ante esa emoción? Ya es una decisión que después de 25 minutos tú ya lo vas decidiendo. ¿Cómo quieres asimilarlo? ¿Cómo quieres sentirlo? Es cuando las emociones se convierten en tus sentimientos. Y es que tenemos estímulos en nuestros dos mundos, porque tenemos dos mundos, un mundo interno, que son nuestros pensamientos, que son nuestros juicios, nuestras creencias, todo lo que somos como seres humanos. Pero también tenemos un mundo externo, que es el entorno donde yo me desenvuelvo, es donde yo convivo, trabajo, vivo, es mi ambiente. Y en ambos mundos pues tenemos estímulos que nosotros generamos, que están dentro de nosotros, que están en nuestra psique, y los otros que muchas veces no tenemos el control y son aquellos que están fuera del alcance de nosotros. Todo esto, imagínense todos los estados anímicos que nos genera. Y por eso nos sentimos un lunes de diferente forma, o nos sentimos un viernes totalmente diferente. A veces nos sentimos diferente en la mañana, o nos sentimos diferente a mediodía, y en la noche tenemos otro estado anímico. Y es que eso es la vida. La vida es vivirla a través de tu mundo emocional. Pero si hay que vivir bien la vida, hay que vivirla entendiendo y manejando adecuadamente nuestro mundo emocional. Y bueno, este esquema que les voy a presentar creo que va a enriquecer todo lo que hemos estado comentando a lo largo de esta charla, en donde vemos aquí esta serie de estímulos que nosotros recibimos a través de nuestros dos mundos, el mundo interno y el mundo externo. Y bueno, a nivel cerebral, lo que ocurre es que en nuestro centro emocional cerebral, específicamente en el sistema límbico, ahí hay una glándula llamada amígdala. Está específicamente en la estructura subcortical, ¿no? En la profundidad del lóbulo temporal. Esta amígdala se encarga de integrar todos los patrones de respuesta y nos prepara a nivel fisiológico para responder ante estas emociones, en donde nosotros ya a nivel cognitivo, racional, le damos un significado basado en nuestros valores, juicios, creencias y experiencias sobre todo. Le damos el significado, para nosotros ya es un sentimiento, porque lo sentimos, es algo que nosotros ya estamos sintiendo, y eso que nosotros sentimos nos genera a nivel conductual un estado anímico. Y miren, las emociones más comunes en la pandemia. Veamos este cuadro. Si las emociones más comunes en la pandemia es el miedo, la ansiedad, el enojo, la tristeza, los pensamientos que se generan basados en estas emociones es, pues, me voy a enfermar, mi familia puede llegar a morir, qué pasará con mi trabajo. Pero además estos pensamientos los convertimos en un diálogo interno, y ese diálogo interno pues también lo externamos con nuestra familia, con nuestra pareja, con la gente que convivimos, con la gente que nos relacionamos, ¿no? Lo reforzamos a través de nuestras palabras. Y en el nivel físico, pues imagínense, insomnio, agotamiento, se siente una opresión en el pecho porque también nos genera
demasiado estrés y hasta hay desorientación. Y a nivel conducta, pues hay mal humor, somos reactivos, hay agresividad, un apetito constante, compras compulsivas y bueno, entre otras. Bueno, y a todo esto, ¿cómo vamos a manejar de manera mucho más eficiente nuestras emociones? Y ya vamos para allá, pero antes me gustaría que entendiéramos mucho más qué está ocurriendo con nuestras emociones dentro de nuestro cerebro. Para esto les quiero mostrar que hay una teoría de Paul MacLean, es un neurocientífico de los años 50 que él hace la propuesta de esta investigación sobre el cerebro triuno o el cerebro triúnico, que también se le conoce así. Y él dice que realmente no tenemos un cerebro, que tenemos tres cerebros, pero que están en uno. Y el primer cerebro que él empieza a estudiar es ese primer cerebro que en el desarrollo de la humanidad o en el desarrollo del cerebro se forma, que es el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano, cuyas funciones nosotros tenemos, y como estamos viendo ahí en la lámina, cuyas funciones prácticamente son para la supervivencia, todo aquello que mantiene la vida. Entonces, es un cerebro que reacciona frente al miedo, frente a la amenaza de la propia existencia, y entonces ataca o está dispuesto para la huida. Es un cerebro altamente reactivo. En la evolución de la humanidad se forma una capa arriba de ese, que a ese le llaman el cerebro límbico. Justo ahí está la amígdala, esa glándula de la que comentábamos hace un momento. El cerebro límbico, sus funciones prácticamente es para procesar emociones. Es un cerebro que nos regula y nos adapta para las emociones que estamos sintiendo. Ahí el trabajo fuerte de la amígdala es mandar señales a nuestro cuerpo para prepararnos por si hay miedo, pues nos prepara, nos manda sangre a nuestros músculos esqueléticos largos para que podamos huir. Si nos sentimos tristes, pues nos activa los lagrimales y miramos hacia abajo. Si estamos enojados, pues la sangre corre a nuestros brazos, cerramos puños y nos prepara para el ataque. Ese cerebro límbico nos prepara emocionalmente. Y en la evolución de la humanidad crece otra tercer capa, otra fase del cerebro, que es el cerebro neocórtex. Es el cerebro más evolucionado porque es ahí en donde está el pensamiento, es ahí donde tenemos la autorreflexión, donde hacemos funciones de solución de problemas, en donde incluso desde ahí elegimos tener las conductas más adecuadas frente a determinadas situaciones. Y como se darán cuenta, pues tenemos tres cerebros totalmente diferentes que cuando estamos nosotros en una situación en donde nos vemos amenazados, pues sí se reactiva de manera inmediata el cerebro reptiliano, el cerebro límbico, porque es una condición que que estos dos cerebros observan que es una condición en donde nos tienen que proteger, donde nosotros tenemos que sobrevivir y prácticamente anulan nuestra capacidad del pensamiento, anulan esta capacidad elemental del pensamiento lógico, el pensamiento abstracto. Y de eso se trata el manejo emocional que vamos a ver más adelante. Y bueno, pues llegamos al momento de la medición para saber cómo está
nuestros sentimientos, nuestras emociones hoy por hoy frente a esta pandemia. Para ello les voy a pedir que tomen un papel, pluma, lápiz, para que vayan respondiendo 4 preguntas que yo les voy a estar haciendo. Tienen 3 opciones a elegir por cada pregunta. Elijan la que les venga primero a la mente, la que ustedes estén sintiendo y después vamos a ver los resultados. Entonces, primer pregunta del cuestionario. ¿Cuáles son los sentimientos y emociones que más han predominado en ti en este tiempo de pandemia? A. Ansiedad y miedo. B. Incertidumbre y preocupación. C. Tranquilidad y esperanza. Pregunta 2. ¿Sientes que tu estado de ánimo esté cambiando negativamente a raíz de todo lo que has estado viviendo en esta pandemia? A. Sí. He notado que últimamente mi estado de ánimo no es el mejor y la gente cercana a mí me lo ha hecho saber. B. El confinamiento y la distancia social me han afectado, pero mantengo mi fuerza interna. C. Hasta el momento no me he percatado de algún cambio en mi estado de ánimo. 3. ¿Has tenido conflictos con gente cercana a propósito de esta situación? Inciso A. Sí, he tenido bastantes discusiones al respecto. B. Sí, las he tenido de forma esporádica. C. No he tenido conflictos al respecto. Y por último, al momento de encontrarte rodeado o rodeada de gente desconocida, ya sea en el transporte público, en el supermercado o en un elevador, ¿cuál es tu reacción inmediata? Inciso A, siento pánico. Inciso B, me mantengo alerta y tomo precauciones. Inciso C, tomo precauciones y confío en que nada sucederá. Bien. Pasemos a los resultados del ejercicio. Lo que tenemos que hacer es ver si tenemos más respuestas en el inciso A, en el inciso B o en el inciso C, y aquí van a encontrar sus resultados. Si la mayoría de tus respuestas están asignadas en el inciso A, te sugerimos atiendas tu gestión emocional y busques recursos a tu alcance que te ayuden a mitigar lo que sientes. Si la mayoría de tus respuestas están asignadas en el inciso B, te sugerimos mantengas atención a tus emociones y tus estados de ánimo para seguir manteniendo una buena gestión emocional. Si la mayoría de tus respuestas están asignadas en el inciso C, te sugerimos continuar manteniendo tus pensamientos positivos y tu buen estado de ánimo. Solo asegúrate de continuar con tus cuidados de sanidad. Bien, pues ahí tienen las respuestas. Y bueno, muy seguramente hemos, a lo largo de toda esta pandemia, hemos estado en diferentes posiciones. Probablemente ya nos sintamos más relajados o probablemente nos sintamos más ansiosos o más preocupados porque vemos probablemente que nuestro círculo cercano de familia, amistades, a lo mejor ya han estado infectados o han tenido esta enfermedad y eso evidentemente pues ha estado cambiando nuestros estados de ánimo. En fin, si estás en el inciso A, si es muy importante atiendas cómo te estás sintiendo, atiendas tu ansiedad o atiendas esto que tú estás sintiendo, no sé cuál sea la emoción, pero sí la atiendas de manera inmediata para que estemos, como ya lo hemos dicho, mucho más fuertes, más resilientes.
Y ahora la pregunta es, ¿qué hago con lo que estoy sintiendo? ¿Qué hago? ¿Cómo no puedo reprimir las emociones porque esas naturalmente están ahí? ¿Cómo puedo entonces hacer que estas emociones sean mucho más efectivas para mi vida? ¿Cómo puedo yo ayudarle a mis hijos? ¿Cómo puedo yo ayudarle a mi pareja, a mi familia, a que podamos sentirnos mejor aún en tiempos de pandemia? ¿Cómo puedo reconstruir este sistema emocional que a veces me dejo llevar por él, que me convierto en víctima de mis emociones y que en ocasiones llego a ser reactivo, reactiva, que a veces no me doy cuenta de los pensamientos que estoy generando, que a veces no me doy cuenta de lo que digo, de lo que hago, en fin, podemos mejorar, podemos manejar mucho mejor todo este sistema emocional. La respuesta es totalmente lo podemos lograr, pero tenemos que saber cómo autorregular las emociones y es justamente lo que vamos a ver a continuación. Les traigo un mensaje antes de Jorge Bucay. Él es psicoterapeuta y escritor y dice: no somos responsables de nuestras emociones, pero sí de lo que hacemos con ellas. Y es que llegamos a un momento en que ahora sí tenemos que hacer que lo que sentimos, todo aquello que tenemos en el sistema límbico, en nuestro centro emocional, pues trabaje en equipo con el pensamiento, con nuestro sistema del neocórtex, con nuestro pensamiento. ¿Cómo podemos hacer entonces que trabajen a favor de nuestro bienestar emocional? Y bueno, para conducir con efectividad nuestro manejo emocional, pues tenemos que empezar por entender aquello que sí podemos controlar y aquello que no podemos controlar. En esta lámina estamos viendo que hay dos zonas. Una zona de influencia, que es todo aquello en lo que yo sí puedo incidir, todo aquello donde yo sí tengo control, y cuando hablamos de emociones, todo aquello está de tu piel para adentro. De ahí para adentro todo puedes controlar. Puedes controlar tus pensamientos, puedes controlar tus palabras, puedes controlar tus conductas, siempre y cuando obviamente las pongas a nivel consciente, ¿no? Que te des cuenta de lo que estás pensando, de lo que estás diciendo, de dónde estás. Si tú, por ejemplo, vives más el presente, el aquí y en el ahora, eso es justamente lo que puedes controlar. Ni siquiera puedes estar controlando el futuro, no puedes estar controlando el pasado. Entonces, lo que puedes controlar es lo que está hoy aquí y de tu piel para adentro. La zona de no control es una zona de preocupación, pero es una zona de preocupación porque hay algo que ahí tú no puedes controlar. Esa zona de preocupación está generando en ti emociones de ansiedad, emociones de preocupación, de altos niveles de estrés. Entonces, es aquello que tú estás observando, que te estás enfocando demasiado y pero que no tienes control de ello. Por ejemplo, el proceso de vacunación. ¿Cuándo sale la vacuna? ¿Cómo nos van a vacunar? ¿Cómo estará el proceso de vacunación en el país? ¿A quiénes vacunarán primero? ¿O te preocupa cuándo tus hijos regresan a la escuela? ¿Cuándo se va a acabar este sistema de aula virtual para tus hijos? ¿Te preocupa a lo mejor la economía? ¿Qué va a pasar con la economía? Si esto va a afectar a lo mejor el trabajo de tus hijos o de tu pareja o qué sé yo. Puede haber muchos elementos en el entorno, disparados obviamente por esta pandemia, pero que tú no tienes control en ellos. Entonces aquí la propuesta es
inicia por todo aquello que tú sí puedes controlar, aquello en donde tú sí tienes una responsabilidad. Y a continuación vamos a ver dos elementos, dos componentes para el manejo emocional. El primero de ellos es la conciencia emocional y el segundo es la autorregulación. Si nosotros entendemos y practicamos sobre todo estos dos elementos, créanme que va a tener mucha eficiencia, va a tener un alto impacto, primero en nosotros y luego en nuestros hijos y luego en nuestra pareja y en nuestra casa, y nuestro entorno va a ser totalmente diferente. Vamos a tener mucho más niveles de felicidad, vamos a estar generando más dopamina, oxitocina, serotonina, endorfinas, que son este cuarteto de hormonas de la felicidad y que nos hacen sentir bien. Pero tenemos que practicarlo, tenemos que hacerlo. Y voy a empezar por explicar primero este. Voy a abrir la lámina. Conciencia emocional. El proceso de la conciencia emocional, ¿cómo podemos hacer conscientes nuestras emociones? ¿Cómo podemos hacer que nuestras emociones llevarlas a un nivel cognitivo? ¿Cómo podemos verlas desde el pensamiento, desde ese sistema del neocortes, ¿no? Donde tenemos el pensamiento más lógico, estructurado, en donde está la disciplina, en donde podemos observar detenidamente las cosas, pero que además las podemos resignificar. Y hay que hacerse esta serie de preguntas. ¿Qué siento? ¿Cuál es el origen de lo que estoy sintiendo? ¿Qué está sintiendo mi cuerpo? ¿Qué sensaciones tengo? ¿Qué estoy pensando? ¿Estoy pensando de forma negativa? ¿Estoy pensando en forma positiva? ¿Cómo estoy pensando? ¿Cómo se están elaborando cada uno de mis pensamientos con relación a lo que estoy sintiendo? ¿Qué digo? ¿Cuáles son las palabras? ¿Cuál es la narrativa que estoy usando? ¿Qué historia me estoy contando con relación a lo que estoy viviendo? ¿Y qué quiero hacer con todo esto que estoy sintiendo, que estoy pensando, que estoy elaborando? Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Y entonces estamos llevando las emociones a un nivel más racional. El segundo componente es la autorregulación emocional. ¿Y qué es la autorregulación emocional? Es aquella capacidad que tenemos absolutamente todos para poder hacernos cargo de nuestras propias emociones, desde hacernos consciente de lo que sentimos, ¿no? En el primer componente, y después poder manejarlas adecuadamente a través de la respiración, a través de la corporalidad, a través del pensamiento. Y bueno, aquí tenemos los cuatro subcomponentes que componen la autorregulación. El primero de ellos es darle tiempo al procesamiento emocional. Acuérdate que las emociones tienen un tiempo. Las emociones tienen que hacer un proceso de adaptación, de adaptabilidad. Te preparan para algo. Entonces hay que darle tiempo a que esas emociones lleguen a nuestro cuerpo, se instalen, las sientas, las hagas consciente, las observes y después pasar al segundo componente, que es la respiración y el cambio de la corporalidad. Si tú respiras profunda y conscientemente, estarás trabajando
la autorregulación emocional porque la respiración nos ayuda a elaborar como un hilo que va desde donde sentimos la emoción, que generalmente es a nivel del estómago o a nivel del vientre. De hecho, ahí nos impactan las emociones. Pero la respiración nos ayuda a conectar directamente con el nivel neocórtex de nuestro cerebro. Acuérdense que ahí también tenemos el control mágico de las emociones porque ahí está la conciencia, ahí está el pensamiento certero, ahí está la objetividad. Desde ahí resolvemos los problemas y desde ahí también podemos entender de diferente forma lo que estamos sintiendo. Obvio que si nosotros trabajamos la respiración en automático, esa respiración consciente nos va a ayudar a regular toda nuestra corporalidad, porque, bueno, las emociones también se han instalado a nivel fisiológico en nuestro cuerpo y la respiración nos ayuda a que hagamos esos cambios en nuestra corporalidad. De hecho, ahí están las emociones y la respiración nos ayuda a cambiar las posturas, nos ayuda a mantener más equilibrio, a estar más en armonía. Y en este subcomponente 3 cambia los pensamientos y modifica las palabras. Si nosotros trabajamos ya la conciencia de las emociones, le dimos tiempo al procesamiento emocional, respiramos y cambiamos la corporalidad, en automático van a cambiar tus pensamientos. Después de este proceso, pues ya es muy difícil estar pensando en negativo. Se aclara tu pensamiento, se amplía tu percepción y empiezas a resignificar lo que estás viviendo. Entonces, cambiar los pensamientos, pero cambiarlos pues ver las cosas de manera mucho más positiva, ir eliminando los pensamientos negativos. Es más, no puede haber dos pensamientos en tu mente al mismo tiempo. No puede haber un pensamiento negativo y uno positivo. Entonces, todo este proceso que ya llevas de hacernos consciente y de esto que estamos comentando de la autorregulación, va a ayudarte entonces a construir, a edificar pensamientos mucho más benéficos para ti y además esos pensamientos van a estar liberando esas hormonas que ya hablamos de la felicidad, esas hormonas que nos hacen sentir bien. Y por último, en el subcomponente 4, imagínate cómo quieres verte en el corto tiempo. Haz uso de la imaginación, porque la imaginación tiene un gran impacto en nuestros pensamientos. Lo que tú te imaginas, el cerebro se lo está creyendo. El cerebro lo está construyendo porque no tiene ojos el cerebro. Entonces, el cerebro entiende lo que tú estás poniendo como imágenes en tu mente. Entonces, visualízate cómo estás después de esta pandemia o cómo quieres estar en armonía y en tranquilidad con tu familia. Imagínate con tus hijos, que estás en felicidad, que los estás ayudando, que los estás apoyando. Imagínate que estás vinculada positivamente con tu familia, con tu pareja. Imagínate que estás produciendo en la institución desde la felicidad, desde el agradecimiento. Imagínate desde ahí y tu destino seguramente así va a ser. Y por último, hemos llegado prácticamente al final de esta charla, pero antes me gustaría dejarles 4 claves que les va a ayudar para que ustedes gestionen con mejor efectividad sus emociones, las emociones que ahora estamos viviendo. Y son 4 claves. La primera, la mente. Segunda, tu cuerpo, tus palabras
Y por último, tu capacidad adaptativa. Prácticamente es un resumen de lo que ya hemos estado comentando a lo largo de esta charla. Y bueno, la clave 1, tu mente. ¿Por qué no? Practica el mindfulness. Practica la relajación, la meditación, entre otras disciplinas que ponen en calma la mente. A veces hay que darle tiempo a la mente de que tenga que generar lo que tenga que generar, de escucharla, de entenderla y después de ponerla quieta, de hacer conciencia plena a lo que estamos pensando, a nuestras palabras, a nuestra respiración. Y créanme que estas disciplinas nos van a ayudar muchísimo en estos tiempos donde estamos viviendo un caos. Clave 2, tu cuerpo. Por supuesto, escucha tu cuerpo porque ahí está viviendo tu dimensión emocional. Acuérdate que las emociones las sentimos en la cara, las sentimos en el corazón, algunas las sentimos en el estómago, algunas las sentimos en la espalda, algunas las sentimos en las manos. Entonces, sí hay que poner mucha atención en nuestro cuerpo. Practica respiraciones profundas y conscientes. La respiración es magia, magia, sobre todo la respiración profunda, pero obviamente tiene que ser consciente. Hay muchas técnicas para trabajar la respiración. Ustedes pueden navegar en internet y pueden encontrar un sinfín de técnicas para mejorar su respiración o para hacer sus respiraciones aún mucho más conscientes. Ejercítate en lo posible, haz ejercicio, esto libera por supuesto también neurotransmisores de la felicidad, nos genera energía y bueno, el ejercicio es básico y elemental en este tiempo. Duerme las horas que sean necesarias porque bueno, ahí se van a concretar tus recuerdos, tu memoria, en el sueño se construye la imaginación, la creatividad y bueno, por supuesto es que recargamos la pila. Entonces, dormir las horas necesarias, ni más ni menos, ¿no? Que debe estar en un promedio entre de 6 a 8 horas al día. Bueno, creo que es lo suficiente para poder sentirnos mucho mejor. Ríe. Busca tener espacios que te generen un buen humor. El buen humor, la risa es infalible, pero hay que construirla. Hay que diseñarnos espacios para que nosotros podamos expandirnos, para que sigamos generando a través del buen humor estos neurotransmisores que nos van a hacer sentir muy bien. Clave 3, tus palabras. Pon atención en lo que dices y en lo que te dices. Pon atención en las palabras porque lo que tú dices son órdenes para tu cerebro. Son las famosas profecías autocumplidas. Entonces, pon mucha atención en qué te estás diciendo, en cómo te estás narrando una realidad. ¿Cómo te la estás contando? ¿Qué historia estás construyendo? Pues de esto que estamos viviendo de la pandemia. Pero además, ¿qué le cuentas a tus hijos? ¿Qué historia les estás construyendo a ellos? ¿Qué le cuentas a tu pareja? ¿Qué cuentas a los demás? ¿Qué palabras estás poniendo en tu boca? Y si hay pensamientos negativos, pues van a salir por la boca. Entonces hay que tener cuidado, pues al menos de que no salgan. Y la clave 4, tu capacidad adaptativa. Pon atención a tus fortalezas internas y externas. Todos podemos desarrollar la resiliencia, absolutamente todos. Tú seguramente has liberado peores batallas
Recuerda cómo lo hiciste, cuáles fueron tus recursos, de qué te valiste, qué fue lo que hiciste bien en esas batallas liberadas. Y bueno, pues yo te quiero agradecer profundamente el que hayas escuchado esta charla y hayas estado aquí. Y voy a cerrar esta videocharla con este mensaje de Antonio Pereira que dice: el distraído tropezó en ella, el violento la usó como proyectil, el emprendedor construyó con ella, el caminante cansado la usó como asiento, para los niños fue un juguete, David mató a Goliat, Miguel Ángel les trajo de ella la más bella escultura, y en todos los casos la diferencia no estaba en la piedra, sino en el hombre. Recuerda, no existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Tú eliges cómo quieres sentirte. Tú decides cómo te quieres ver en un futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y espero verlos en una próxima charla. Muchas gracias.